Señor, bendiga nuestras vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en su casa buscando su rostro, y voy a invitarles a orar así como estamos sobre nuestros pies, pidiendo a Dios su dirección, que lobre nuestras vidas y nos permita comprender el propósito por el cual nos ha traído aquí en este mediodía. Oramos. Padre bendito, queremos agradecerle, Señor, porque es bueno con nosotros, porque su misericordia, Padre, nos alcanza a cada momento. Y gracias, Señor, porque este momento nos permite también poder meditar en su palabra. Entendemos, Señor, que hay algo que usted quiere tratar con nosotros el día de hoy. Usted lo ha preparado, Señor, de antemano, y pedimos que podamos tener un corazón y unos oídos abiertos, Señor, para escuchar de su palabra en nuestras vidas. Y Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, lo que yo pido, Señor, es que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en su nombre, buscando su rostro y aprender algo de la palabra de nuestro Dios, o ser confrontados por medio de ella en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hoy voy a invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el libro de Hechos, capítulo número 8, versículos del 1 al 8 solamente. Un pasaje creo que muy conocido para muchos de nosotros, lo hemos leído ya anteriormente, posiblemente la mayoría. Hemos llegado a algunas conclusiones, pero si algo podemos encontrar en este capítulo número 8, es el esparcimiento de la predicación de la palabra de Dios en diferentes lugares del mundo de aquel entonces. Es decir, hasta este momento en el capítulo 7, si podemos notar capítulo 1 de Hechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el evangelio se concentraba todavía en el área de Jerusalén y no había salido todavía hacia afuera de esa región en ese momento. No había llevado a otro lugar, sino que la gente estaba cómoda, los creyentes de aquel entonces se habían concentrado en esa sección compartiendo el evangelio de manera tranquila, porque no había persecuciones, les permitían hablar libremente del evangelio y llegaron a una comodidad bastante interesante. Pero Dios permite algunas circunstancias para que el pueblo en aquel entonces pueda servir a Dios como hasta ese momento no lo había hecho. Déjame te digo dónde surge esta predicación que hoy comparto contigo. Estaba orando, estaba preguntándole de qué compartir y me llevó este pasaje porque creo que hay una realidad para muchos de nosotros. La realidad es que algunos estamos cómodos sin servir a Dios, sino solamente viendo cómo los demás sirven y hacen cosas para honra y gloria de Dios. Quiero decirte que hay dos formas como Dios hace su voluntad en nuestras vidas: por la buena o por la mala. Pero hay un Dios que creemos es soberano y a final de cuentas terminará haciendo lo que Él quiere hacer como parte del propósito en la vida de este mundo. Como creyentes nos sujetamos a Él y Dios obra en nuestras vidas, ya sea que quieras hacerlo por la buena voluntariamente, o cuando no queremos hacerlo, Dios tiene que mover condiciones, circunstancias, la propia historia para hacernos hacer lo que no queremos hacer, pero terminaremos haciendo en nuestras vidas. Este capítulo 8, hermanos, de hecho es lo que narra. En el capítulo 1, verso 8, la mayoría conocemos este versículo. Dios había dicho al pueblo, a su pueblo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerme testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el pueblo de Dios en ese momento se había vuelto en una comodidad de tal forma que se encontraba en Jerusalén predicando ahí y hacía algo bueno, no digo que estuviera mal, pero no querían ir a otros lugares a compartir ese mensaje de salvación que Dios les había dado. Pues quiero decirte que Dios en algunas ocasiones toma el control totalmente, hermanos, bajo la respuesta nula de nuestra parte. Y Dios dice, si no quieres hacerlo, entonces yo te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Y es lo que sucede en el capítulo 8. Dios permite una persecución bajo el pueblo en aquel entonces de tal forma que la gente tiene que salir de la región de Judea o Jerusalén para empezar a compartir en lugares como en Samaria y en otros lugares cercanos ahí. Y el mensaje comienza a expandirse a lugares que en ese momento no habían sido todavía alcanzados. La iglesia del libro de Hechos, hermanos, en algunos episodios es un ejemplo palpable de cómo Dios controla la historia, de cómo Dios es soberano y hace lo que Él quiere hacer, quiera o no quiera hacerlo la iglesia, pero lo lleva a hacer lo que tenían que hacer.
¿Qué quiero decirte con esto, querido hermano? Tal vez hay cosas que a ti y a mí no nos gustan. Y Dios tiene en algún momento que movernos de una u otra forma para hacer aquello que no queremos hacer, sino queremos que alguien más haga. Y Dios dice, ok, entonces te voy a llevar para que tú lo hagas y modifico circunstancias para que puedas hacerlo. Hoy quisiera compartir contigo esta prédica que lleva por título Cuando Dios nos hace servirle. Veamos lo que Dios tiene que hacer en su soberanía para cumplir los propósitos que Dios había establecido. ¿Cuál era el propósito, hermanos, cuando Dios salva a esos 12 discípulos juntamente con los 120 que están en el aposento alto y derrama sobre ellos el Espíritu Santo? El propósito era la salvación de todo el mundo conocido de aquel entonces, que la palabra se esparciera por lo que era Asia, lo que era parte de Europa en ese momento y lo que era África, que era lo que ellos conocían hasta ese momento, y lo que estaba intercomunicado de un lugar a otro. Lo que Dios buscaba era la salvación de aquella gente que vivía en esas regiones, en esos lugares, y la salvación iba hacia ellos por medio de los apóstoles, por medio de los cristianos del primer siglo, pero los cristianos no querían hacer esa labor en ese momento, entonces Dios tiene que hacer algo. Y yo quiero decirte que hoy en día Dios sigue haciendo lo mismo en nuestras vidas. Cuando tú y yo no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado, Dios dice, ok, entonces yo me encargo de moverte para que tú hagas lo que tienes que hacer. Cuando Dios nos hace servirle, hermanos, hay cosas que Dios mueve. Hay cosas que Dios hace y es algo que quiero compartir contigo. Lo primero que quiero invitarte a ver es en el versículo número 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, etcétera, etcétera. Esta parte, hermanos, me fascina cuando dice que los que fueron, ¿qué? Esparcidos. Te hago una pregunta, cuando hablamos de ser esparcidos, ¿ellos salieron por su voluntad o salieron porque Dios los sacó? Los sacó Dios. Quiero decirte que lo primero que Dios hace, cuando Dios hace lo que Él quiere hacer, es decir, cuando nos lleva a servirle, número uno, Dios nos da el movimiento que tú y yo no queremos tener. Esta es una realidad, hermanos, que he encontrado en mi vida. A veces nos gustaría que alguien más fuera, que alguien más atendiera la invitación de Dios, que alguien más dijera a Dios, aquí estoy, y no ir yo, sino que alguien más fuera por mi causa e hiciera lo que Dios quiere hacer conmigo, pero en la vida de esa persona. En la mañana estábamos viendo por ahí en el estudio bíblico el libro de Isaías. E Isaías tiene una respuesta que yo les decía, a mí me parece maravillosa cuando ve la visión en el capítulo 6. Y escucha la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Recuerdas la respuesta de Isaías? Una respuesta maravillosa, hermanos, que no encontramos en la mayoría de los creyentes. Él dice, heme aquí, envíame a mí. Pero resulta, hermanos, que en algún momento muchos de nosotros decimos, y les decía en la mañana, heme aquí, envíalo a Él. Es decir, yo estoy aquí, pero te voy a decir a quién puedes enviar porque tiene más conocimiento que yo, porque creo que es mejor creyente que yo, porque no tiene el trabajo que yo tengo, entonces Él puede más fácil hacer lo que tú quieres mandarme a mí, Él lo hace con más facilidad. Los discípulos de aquel entonces, en el libro de Hechos, hermanos, la iglesia de ese momento, no había entendido, bueno, creo que había entendido, más bien no había querido hacer lo que Dios les había mandado porque ellos tenían que ir a predicar a la región de Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se sentían cómodos en su propia región. Se sentían cómodos predicando en Jerusalén, donde no implicaba un desgaste para ellos, donde no implicaba dejar las comodidades que ellos estaban acostumbrados a vivir en ese momento. Y creo que este es uno de los problemas mayores para nuestra vida. Yo lo he dicho, la mayor problema tal vez para nosotros para servir es que no queremos dejar las comodidades que tenemos, porque eso implica servir a Dios. Alguien dice, no, pastor, es que, fíjese, si doy estudio el domingo en la mañana, llego a las 12 porque es el día que más duermo. Bueno, es una comodidad que a veces hay que abandonar. Y Dios decide en ese momento al pueblo en aquel entonces que surgiera una persecución, porque era la única forma de sacar al pueblo de la comodidad donde se encontraba en ese momento. ¿Sabes, querido hermano? Agradezco a Dios por la libertad que hoy tenemos en nuestro México para poder compartir el evangelio. Pero el día que no la tengamos, si algún día llega esto,
Agradeceré a Dios también por esa falta de libertad, porque eso nos llevará a salir de la comodidad donde estamos. Tú y yo tenemos hoy en día la posibilidad de servir a Dios, de buscar a Dios con toda facilidad, y tristemente no aprovechamos esa oportunidad que Dios brinda. Es importante, hermanos, ver en otros lugares de nuestro mundo donde la gente no puede reunirse en un lugar para escuchar la palabra, donde no puede predicar el evangelio abiertamente, y te aseguro algo, ellos lo hacen más que nosotros, que tenemos la facilidad para hacerlo. Cuando Dios saca a este pueblo de llevarlo de Jerusalén hacia lugares que todavía no habían sido alcanzados y lugares que ellos no querían ir. ¿Por qué digo que no querían ir, hermanos? Porque recuerdas que para los judíos los samaritanos no eran bien recibidos ni tenían una buena relación con ellos. De hecho, había un dicho que decía: doy gracias a Dios por no ser ni mujer, ni samaritano, ni varias cuestiones más. Porque ellos consideraban que esto era lo peor que podía haber en una persona, el ser samaritano. Pero Dios dice al pueblo: sales porque sales, y envía una persecución, no iniciada por Pablo, pero Pablo tenía que ver con ello en mucha de esta región, persiguiendo a cristianos de tal forma que Dios saca a aquellos hombres y mujeres de esta región para ir a compartir a otros lugares y da el movimiento que ellos no quisieron tener en ese momento. La iglesia, hermanos, se había moldado a la comodidad y a la pasividad que al parecer no querían dejar en su vida. Tristemente, hoy en día vemos muchos creyentes que estamos acostumbrados a la pasividad y a la comodidad que tampoco queremos dejar en nuestra vida. Yo digo, tristemente, no queremos hacerlo, pero si Dios le place y quiere hacerlo, hermano, nos sacará de esa comodidad que tú y yo queremos vivir en algún momento. Y Él dirá: mira, haces porque haces esto, y nos sacará de esa comodidad, como algunos nos ha sacado para seguir a otro lugar y compartir lo que Dios nos ha llamado como parte del propósito de nuestras vidas. Dios permite, hermanos, esta persecución a la iglesia, porque esto pondría el movimiento para que la iglesia comenzara a hacer lo que en ese momento no había hecho: predicar el evangelio a lugares donde todavía no había una iglesia establecida. Si podemos notar, hermanos, hace esto para sacarlos de ahí y van hacia Antioquía y a otros lugares más, y de ahí Dios saca después un grupo, tal vez los mejores misioneros que han existido a lo largo de la historia, un hombre llamado Pablo y su acompañante, o Bernabé y su acompañante Pablo, como quieras llamarlo, pero Dios saca después a ellos para ir a lugares no alcanzados, hacia la parte de Asia y hacia la parte de África. Quiero decirte algo, querido hermano, Dios nos da hoy todas las facilidades para poder servirle, pero tristemente muchos de nosotros no queremos aprovechar esas oportunidades, y Dios tiene que mover a veces nuestra vida de muchas maneras. Déjame te digo lo que he visto en la vida cristiana en algunos momentos. Cuando Dios permite alguna calamidad en familia, en lo personal, en el trabajo, donde no nos queda de otra más que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay gente que dice: yo no sirvo a Dios porque no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo aquello. Pero cuando viene una tragedia sobre su vida, la gente cambia de parecer y dice al Señor: si tú me regresas la salud, entonces yo te sirvo con toda mi vida y entrego todo lo que tengo, y esto hago y esto otro hago por ti. Y yo digo, ¿por qué esperar a que Dios nos mueva si tenemos la posibilidad de movernos por nosotros mismos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos? ¿Por qué esperar hasta ese momento trágico para empezar a hacer la voluntad de Dios si tenemos la posibilidad de hacerlo por nuestra iniciativa? Pero quien no tiene iniciativa, la iniciativa la comienza Dios. Ahora, no es la única ocasión que Dios hace esto, hermanos. Vuelvo a decirte, Dios hará su voluntad cuando quiere hacer su voluntad con quien quiere hacerla. No sé si has analizado, pero en el libro de Génesis aparece algo similar a esto. ¿Recuerdas al hombre que Dios llama para hacer una gran nación? Un hombre llamado Abraham. Pero no sé si tú sabías, pero Dios no comienza con Abraham el proyecto. Dios comienza con el padre de Abraham, con Taré, para sacarlo de donde estaba hacia la tierra de Canaán. Pero Taré en algún momento se queda parado en Harán y ya no quiere seguir adelante. Cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12, lo saca de su tierra y su parentela, porque ya era un proyecto que Dios había comenzado con el padre de él para llevarlo a ser una nación grande.
y cumplir el proyecto y el propósito que Dios tenía. Yo quiero decirte algo, ¿no? En algunos momentos algunos nos rehusamos a ello. Y Dios terminará haciendo su voluntad de una o de otra forma en nuestras vidas, porque Dios nos da, hermanos, el movimiento. De tal forma que tú y yo simple y sencillamente seguimos el mover de Dios. ¿Sabes una cualidad que Dios me fascina de Dios? La soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios entendemos que Dios es soberano no solamente con su pueblo. Dios es soberano, hermanos, con todo el mundo. Aún el que no es su pueblo y el que no es su hijo, Dios controla la vida de esa persona para hacer cumplir su voluntad con aquellos que somos parte del pueblo de Dios. En la mañana veíamos parte de esto y hablábamos de hombres como Nabucodonosor. Si este nombre se te complica, nada más di el hijo de Nabopolazar. Nabucodonosor. Encontramos un hombre como Ciro. Encontramos otros personajes más como Darío, que Dios utiliza en el libro de Daniel para hacer su voluntad, y estos no eran hijos de Dios, no eran parte del pueblo de Dios, pero Dios tiene el control, hermanos, sobre la humanidad y sobre la historia. ¿Y sabes para qué utiliza a estos personajes Dios? Para dar un castigo a Israel, porque Israel quería ser necio y quería seguir en su necedad, no entendiendo el proyecto que Dios tenía, y Dios los utiliza como parte de un castigo para que ellos pudieran entender lo que Dios quería para ellos. Tanto el reino del norte como el reino del sur tenían un grave problema en el Antiguo Testamento, que eran un pueblo que adquirían deidades donde quiera que ellos iban. Si iban a Egipto, sacaban deidades ahí, como el becerro de oro. ¿Recuerdas que un día adoraron? Iban a otros lugares y encontraban deidades y las acoplaban como parte de sus dioses en algún momento de tragedia en su vida. Y cuando Dios los mete en la cautividad, después de eso encontrarás un pueblo que no se inclina ya más ante otra deidad, porque entienden que Dios solamente era uno, y aún batallan en eso hoy en día. Pero puedo decirte que Dios trabaja con ellos el proyecto que tiene. Ahora, hermanos, en este pasaje que leíamos ahorita del capítulo número 8, versículo 4, nos dice que esos creyentes fueron esparcidos e iban por todas partes, ¿qué? Predicando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, en pocas palabras digo, a la ciudad donde nadie quería ir, Dios los lleva para hacer el proyecto que él tenía. Por lo tanto, lo que yo encuentro aquí es que Dios da el movimiento cuando no queremos servir a Dios, y cuando Dios nos hace servirles, Él nos da el movimiento en nuestra vida. Pero también, segunda cosa que aparece ahí en el pasaje, en el verso número 5, hermanos, dice: les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que le decía Felipe. Ahora, aquí solamente nos habla de un personaje, pero lo que puedo decirte es que no solamente Felipe predicaba el evangelio. Todos los que fueron esparcidos, ¿cuántos eran esto, hermanos? No sabemos el dato. Pero lo que sí puedo decirte es que no era uno o dos personas, sino eran muchos de los creyentes que habían creído hasta este momento del capítulo 8. ¿Cuántos creyentes había en esta región? Más o menos podemos creer que había más de 8,000 creyentes en esta región, fácil, con la mano en la cintura. ¿De dónde saco estos datos, hermanos? No había INEGI en aquel entonces, pero lo que sí había son algunos datos que la propia Escritura nos da. En el aposento alto, ¿cuántos creyentes había? 120. Que eran creyentes ya y eran fieles seguidores de Cristo, se reunían ahí para orar, buscar a Dios y adorarlo. Pero después, en el capítulo número 2 de Hechos, los versos 38 al 41 nos narran la conversión por lo menos de 3,000 personas que ese día se entregan a Cristo, que doblegan su vida, que Dios les llama salvación, y que se bautizan ese día en arrepentimiento para perdón de pecados y en un compromiso con Cristo. En el capítulo 4 existe una predicación que no se nos toca mucho, pero nos habla acerca de que en la segunda predicación de Pedro hay alrededor de 5,000 convertidos. Y antes del capítulo 8 de Hechos nos dice que ya la multitud era incontable. Por eso puedo decirte que por lo menos en ese momento había más de 8,120. Pero podemos llegar a un cálculo tal vez de arriba de 10,000 personas si tú quieres.
¿Cuántos salen esparcidos? Dice que muchos de ellos son esparcidos. Si hablamos 10,000 personas, ¿cuántos para ti es mucho? Para mí mucho, ya son arriba de 2,000, 3,000 personas, de los 10,000 que había. Y a lo mejor son muchos más, no lo sé, el dato no lo conozco exacto porque la Biblia no nos lo menciona. Pero lo que sí puedo decirte es que cada uno de ellos fueron movidos por Dios para compartir el mensaje de salvación con la gente que iban topándose en el camino. ¿Recuerdas cuál era el mandato para los discípulos en Mateo capítulo 28? Id y haced discípulos. Ahora, Reina Valera creo que se queda corta con la traducción de id, porque la traducción tal vez más correcta sería al ir yendo o al ir en el camino, hacer discípulos. ¿Y sabes cómo se conocían los creyentes en esta parte del libro de Hechos, los del camino? Todavía no se les daba el título de cristianos por primera ocasión. Y toda la gente los conocía como los del camino, porque esos del camino, como fueron esparcidos, iban compartiendo el evangelio a cada región donde ellos iban llegando. Y predicaban de Cristo. Y Dios los movía, y no solamente los movía, hermanos, sino que también, dice por ahí la segunda parte, no solamente les dio el movimiento, sino les dio palabras para compartir de su persona con la gente que se iban topando. ¿Sabes que este es uno de los problemas mayores que muchos tenemos hoy en día? No queremos compartir de Cristo porque decimos, ¿y cómo le voy a hacer o qué le voy a decir? Tú no te preocupes. Cuando te pones en manos de Dios, Dios te capacita para hacer la obra que Él ha encomendado en tus vidas, en tu vida, perdón. Yo entendí en el seminario algo, hermanos. Dios no llama a la gente capacitada, sino capacita a los que Él llama para poder servirle. Te aseguro casi una cosa, que la mayoría de los que desarrollamos algún ministerio en la iglesia, no tuvimos la capacitación que hubiéramos querido adecuadamente para iniciar ese ministerio o esa comisión. Pero te aseguro algo, que cuando Dios nos colocó ahí, puso los medios para que tú y yo pudiéramos hacer lo que nos había llamado a hacer. Es más, en algunos momentos algunos podemos voltear hacia atrás y decir, ah, caray, ¿qué es lo que he hecho yo si ni siquiera sabía eso? Bueno, el asunto es que no eres tú, es el poder de Dios y Dios obrando a través de tu vida. En el capítulo 8, hermanos, no voy a alejarme mucho de aquí, pero si puedes ver más adelante, en el capítulo número 8, versículo 26, hay una historia que la mayoría conocemos, del mismo hombre llamado Felipe y un hombre que no se nos dice el nombre, pero sabemos que era un etíope, un eunuco, que Dios le dice a Felipe, desciende por el camino que va a Gaza y encontrarás a una persona junto a en un carruaje leyendo una porción de la palabra. Y Felipe va con esa persona y comienza a compartir el mensaje con esa persona para darle el mensaje de salvación. Y la persona termina diciendo, yo creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón bien puedes, pues aquí hay agua, bájame y bautízame. Y sucede esta realidad en ese momento. ¿Sabes? Esta parte me fascina, hermanos, porque creo que hoy en día Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros. Cuando digo que Dios nos da las palabras, quiero decir que Dios nos da las herramientas para poder hacer el llamado o desarrollar aquella labor que Dios nos ha mandado a hacer. Dios no solo mueve, sino que las palabras que compartieron aquellas personas fueron puestas por Él en la boca de aquellos hombres para hablar lo que tenían que hablar. ¿Sabes? Esto es una excusa muy común en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que más me alegra? Que no es una excusa nuestra. Es una excusa muy vieja de muchos. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdas cuando Dios llama? Voy a hablar de dos grandes hombres de Dios. Un hombre llamado Jeremías. Y Jeremías dice, ¿y yo qué voy a hablar? Si soy un niño, no sé hablar. Tenía alrededor de 22 años, 23 años cuando es llamado como profeta aproximadamente. Y Dios le dice, yo pondré palabras en tu boca para hacer lo que tienes que hacer. ¿Recuerdas a otro hombre que no era joven, pero ya era muy viejo, pero también dijo que no podía hablar? Un hombre llamado Moisés, a uno lo llamó a los 22, 23 años y le dijo, soy un niño, no sé hablar. Y al otro lo llama a los 80 años. Moisés aproximadamente es llamado a los 80 años de edad. Y él dice, soy tardo para el habla o batallo para hablar. Pero ¿sabes algo? Yo entiendo algo, hermanos, que tanto
Jeremías, como Moisés, si eran excusas, Dios las quita. Y si eran un impedimento, Dios quita el impedimento para que ellos puedan hacer la labor que tenían que hacer en sus vidas. Puedo decirte que hoy en día Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros. Cuando tú y yo decimos, Señor, pero no sé hacer eso, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, Dios dice, no te preocupes, yo te doy las herramientas en tu mano para poder hacerlo. Felipe es un ejemplo de ello, hermanos. No solo este episodio, sino el que continúa, como les decía ahorita, es parte de esta historia donde Dios hace su voluntad, hablando a través de él con la gente acerca de su propia persona, es decir, la persona de Dios. Muchos tenemos miedo porque no sabremos cómo haremos lo que Dios quiere. ¿Sabes lo que Dios busca? Que tú y yo digamos como Isaías, heme aquí, envíame a mí. No sé ni para qué, no sé ni cómo lo voy a hacer, pero aquí estoy dispuesto para hacer tu voluntad en mi vida. Y esas palabras, dicen por ahí algunos, que son palabras que Satanás odia con todo su corazón. Porque cuando alguien dice, heme aquí, envíame a mí, es gente dispuesta para hacer lo que Dios quiere que haga, sin miedo y sin temor, porque sabe que Dios respaldará aquello que le ha llamado a hacer. Cuando Dios llama, hermanos, para hacer algo, nos pone los medios para que podamos desarrollar aquello que Él ha puesto en nuestras manos para hacer. Aquellos hombres que son esparcidos, muchos de ellos no tenían tanto tiempo de creyentes, pero contaban con el Espíritu Santo en sus vidas, que es a final de cuentas quien nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. Puede que no tenga todo el conocimiento bíblico que debería de tener, puede que no tenga todas las habilidades que me gustaría tener para desarrollar algo, pero si el Espíritu Santo mora en mi vida, como la Escritura nos dice en el momento de haber creído, ha sido derramado sobre nosotros, que no nos preocupe, hermanos. Dios nos ayudará para hacer la labor que nos ha llamado a hacer en nuestra vida. Por eso cuando digo que nos da las palabras, aquí quiero referirme no solamente a las palabras, nos da las herramientas que vamos a usar para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. A final de cuentas, hermanos, no es nuestro trabajo, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Ahora, no solamente encuentro esto, hermanos, en el pasaje. En el verso número 6b y 7, encontramos por ahí la tercera cosa. Y nos dice el pasaje así. Dice que descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atenta todas las cosas que Felipe decía. Dice la parte del inciso B del verso 6. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabes esta tercera cosa? Quiero manejarla también. Cuando Dios nos hace servirle, no solamente nos da el movimiento, no solamente nos da las palabras o las herramientas, sino también nos respalda por medio de su poder. Una parte, hermanos, esencial en ello es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes? Esta parte me gusta, porque no es lo único que encontramos aquí. Encontraremos en varias ocasiones que aquellos discípulos que empezaron a compartir el Evangelio, Dios respaldaba, hermanos, el llamado que había hecho sobre ellos con el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacía el Espíritu Santo en la vida de las personas? Ahí nos dice algunas de las cosas que había, no son todas, pero bien algunas. Los que tenían espíritus inmundos, ¿qué, hermanos? Eran liberados de ellos. Los que tenían alguna enfermedad eran sanados. Y el libro de Hechos nos narra estas partes de tal forma que no queda duda, hermanos, que es una realidad, que la gente en aquel entonces se maravillaba por lo que Dios estaba haciendo en la vida de aquellos discípulos que habían salido contra su voluntad a predicar el Evangelio, pero que estaban haciendo la voluntad de Dios sin querer hacerlo, pero lo estaban haciendo. Y Dios dice, te respaldo con el mover del Espíritu Santo en tu vida para que hagas lo que tienes que hacer. Si no es suficiente, hermanos, ya lo que hablamos ahorita, Dios da su respaldo para que la gente pueda entenderlo. Y sabes que esto es lo que abre realmente las puertas con el Evangelio. El respaldo de Dios. Hoy en día, hermanos, el Dios que tenemos sigue haciendo milagros.
O no sé si tú lo creas, pero la Biblia nos dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y yo creo en un Dios que sigue haciendo los milagros que hacía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy con la iglesia del 2019, Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Porque vuelvo a decir, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Dios y su poder para respaldar el ministerio que hoy en día las congregaciones estamos haciendo al predicar y al hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Los milagros, prodigios y señales eran parte del mover de Dios para que la gente creyera, pero también para que los propios discípulos creyeran en el Dios en el cual estaban confiando. Hoy en día el Dios en el que tú y yo creemos, Dios nos sigue permitiendo ver milagros en nuestra vida para que nuestra fe pueda incrementarse, para que la gente pueda ver el Dios del cual predicamos. Ahora, yo sé que a mucha gente le gustaría ver milagros maravillosos tal vez o espectaculares. ¿Sabes para mí qué significa un milagro? Se supone que milagro es algo sobrenatural que solamente Dios es capaz de hacer. No sé para ti qué significa la transformación de la vida de una persona, pero para mí es el milagro más grande que alguien puede tener en su vida. El milagro más grande que yo puedo ver es la vida transformada de alguien por medio del poder del Evangelio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Ayer tuvimos reuniones de convención regional y yo les decía que esperamos a veces mucho del gobierno, cosas que el gobierno no hará. Y no las hará porque no puede hacerlas. ¿Has notado que el gobierno, cada presidente que entra, promete el cambio de la sociedad? Que la sociedad va a cambiar, que la gente va a dejar de ser lo que es, que los maleantes dejarán de ser maleantes, que el drogadicto ya bajará la tasa de drogadicción y varias cuestiones más que en algún momento se nos promete. Y lo que yo puedo entender es que el cambio en el corazón del hombre, el único que es capaz de provocarlo, es Dios. El único que puede cambiar una sociedad es Dios. El gobierno puede ayudar en la parte social que le corresponde, pero es imposible que un programa de gobierno cambie el corazón de una persona. Pero cuando Dios cambia el corazón de alguien, ¿sabes cómo se llama esto? Milagro, hermanos. Y aunque los discípulos en aquel entonces vieron muchos milagros, los milagros más grandes eran la transformación de la gente para dejar de ser lo que la gente era, una pecadora, para convertirse a Cristo y experimentar un cambio total de vida. Hoy en día Dios sigue mostrando sobrar, hermanos. Las vidas restauradas es lo más grande que podemos ver hoy en día. Y yo no sé qué pienses de eso, pero a mí me fascina ver gente que ha sido transformada por Dios y que hoy está dando un testimonio totalmente diferente a lo que era algunos años atrás en su vida. Porque ahora Cristo mora en ellos y les hace vivir de forma diferente su vida cotidiana. La gente puede ver en ellos cosas que ni grupos de apoyo pudieron hacer, que ni programas de gobierno pudieron lograr, que ni la familia pudo conseguir por más que se esforzaba. Lo que Dios hoy hace es mucho mayor a lo que esa gente intentó hacer en algún momento, porque solamente el poder de Dios es capaz de transformar esas personas. El poder de Dios, hermanos, viene y nosotros somos solamente instrumentos para que Él obre como Él quiere hacerlo. Y esta parte debemos de entenderla. Yo no soy un detonante del poder de Dios, soy un instrumento del poder de Dios para que Dios haga lo que Él quiere hacer en la vida de cualquier persona. Y no sé si has notado esto, querido hermano, pero Dios utiliza personas para hacer su voluntad. Dios pudiera hacerlo sin nosotros, pero a Él le place utilizarnos para hacer su voluntad en este mundo. Y hoy en día sigue haciendo lo mismo, por eso digo, Él nos da el poder. Aquellos hombres y mujeres del primer siglo, con el Espíritu Santo morando en sus vidas, Dios llevó a hacer grandes milagros en aquel entonces. No tenían todo lo que la gente quería, pero tenían lo que la gente necesitaba. Digo lo que la gente quería porque la gente a veces quiere cosas que no es lo que realmente requieren en sus vidas. ¿Recuerdas aquel paralítico
en el templo, en la Hermosa, en la puerta, aquel hombre que era lo que pedía a Pedro y a Juan, si mal no recuerdo, él decía que quería oro o quería plata. Y los apóstoles dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y me fascinan las palabras que vienen a continuación, porque Pedro no dice en mi poder, en mi nombre, en mí. ¿Qué es lo que Pedro dice? En Cristo, le dice. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo, dice, te doy. Y en Cristo le dice, levántate. En el poder que Cristo da, le dice, levántate. Y que aquel hombre es levantado de su condición de paralítico para ser un hombre que vuelve a caminar y encuentra, en ese momento la misericordia de Dios sobre su vida. Y podemos hablar de varios personajes dentro del libro de Hechos que experimentaron lo mismo, hermanos. De hecho, ya a continuación es un pasaje que he predicado anteriormente, pero hay un hombre llamado Simón el Mago que en algún momento ve el poder que ellos tenían y quieren comprar ese poder porque era algo extraordinario. Pero aquellos hombres le dicen que tu dinero perezca contigo, porque no podemos darte esto, porque es algo que solamente viene de Dios. Hermanos, debemos de entender algo. Somos llamados tú y yo para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Somos llamados para servirle en aquello que Dios ha dispuesto en nuestra vida para hacer. Pero si no queremos hacerlo por la buena, Dios dice, ok, ya que no quieres obedecerme, tengo mis propios medios para hacer que tú hagas mi voluntad, aunque no quieras hacerlo. Y lo que encontramos aquí es que cuando Dios nos hace servirle, nos da el movimiento, tal vez de formas que no nos gustan, pero Él nos lleva a movernos del lugar donde estamos. Dios nos da las palabras y las herramientas para cumplir aquella labor que Dios había encomendado o ha encomendado sobre nuestras vidas. Y nos da el poder, hermanos, que respalda realmente sobrar en nosotros momento tras momento. ¿Sabes que después del capítulo 8 que leímos ahorita, del verso 4 en adelante, empieza a cumplirse la promesa hecha en Hechos 1:8? Me seréis testigos para predicar. ¿Y qué comienza ahí en Samaria, hermanos? Porque es la primera ocasión que Dios los saca de su región para llevarlos a Samaria a predicar el Evangelio. Y después de ello, en algunos capítulos más adelante, el 13 en particular, Dios saca a otros hombres ya de otra región para llevarlos hasta el fin del mundo, el mundo conocido en aquel entonces. Porque saca a Pablo y a Bernabé para enviarlos a Chipre, algunas regiones de Asia, otras regiones parte de África, y el anhelo que pone en Pablo y en Pedro aún para ir a parte del continente europeo para llevar el Evangelio a aquella gente que aún no conocía de ese Dios que ellos predicaban. Hoy en día, hermanos, la invitación para ti y para mí es la siguiente. Antes de que Dios, hermanos, nos haga servirle, tenemos la oportunidad de hacerlo por cuenta propia y en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. La invitación es: seamos obedientes a lo que Dios ha puesto en tu corazón como el proyecto para tu vida y hagamos lo que Dios ha determinado para ese proyecto en nuestras vidas. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da. Porque podemos entender, Señor, que usted cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y su propósito, Señor, puede ser cumplido a través de atender voluntariamente, Señor, ese proyecto para nuestras vidas. O en algún momento, Señor, usted nos llevará a servirle moviendo lo que tenga que mover, Señor, para que hagamos su voluntad en nuestras vidas. Permita, Padre, que como iglesia y como individuos, hijos suyos, Señor, y parte de su pueblo, podamos, Señor, ser fieles al llamado que usted ha hecho en nuestras vidas. Y si entendemos, Señor, lo que usted busca para nosotros, que lo que hemos de hacer o lo que hagamos, Señor, lo hagamos con todo nuestro corazón, sabiendo que nunca podemos pagar lo que ha hecho por nosotros, pero queremos vivir en agradecimiento, sirviéndole con nuestro corazón. Porque usted es bueno, Señor, y nos llama
a desarrollar ese ministerio o esa comisión o ese servicio para honra y gloria suya. Y que mucha gente, Padre, pueda llegar a conocerle y que podamos ser un instrumento para honra y gloria suya, Señor. Un instrumento para que mucha gente pueda conocerle como Señor y Salvador. Gracias por esta iglesia y por cada miembro de ella, Señor, por cada asistente. Permita que podamos ser leales a su palabra y poder ser obedientes, Señor, a la misión que usted nos ha llamado y ha trazado para nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.